caso cerrado. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del escritor brasileño Paulo Coelho, que dice: las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Sí, pero darse cuenta de ese potencial a veces tarda. Que pasen los litigantes, por favor. Siempre tuve intención de vivir bien. Nunca pensé que mi propia gente me fregaría. Lo que me ha costado tanto trabajo conseguir, no lo voy a perder por alguien que no lo vale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Qué bueno. Ok, Andrés, tú eres el demandante de este caso. Creo que estás demandando a tu hermano Jonathan. ¿Sí? Estoy demandando. Ok. Bueno, explícame por qué lo demandas y qué pides para que se resuelva tu caso. Bueno, doctora, estoy demandando a mi hermano Jonathan por $45,000 que me robaron cuando estuve en la cárcel. De hecho, me dieron 6 años por venta de drogas, pistolas, fui pandillero. Tuve complicaciones, estuve 11 años. 11 años en prisión. Así es. ¿Cuándo saliste? Salí hace 3 meses. Hace 3 meses. ¿Cómo te involucraste con las pandillas? Donde crecí, así mismo era. En Los Ángeles hay muchas pandillas y todo eso. Siempre me gustó el dinero fácil. Y, ¿Desde qué edad? más o menos entre 11 y 14 años empecé. ¿Y no tenías una estructura de familia que te supervisara, que estuviera pendiente? Él nunca quiso hacer caso, doctora, nunca. Él siempre ha sido así, un pandillero, así se va a quedar él. O sea, no va a cambiar. porque vienen de la misma familia y tú no te involucraste con pandillas. Yo jamás me involucré con pandillas. Ok. Ok. Entonces, cumpliste 11 años de prisión. Estuve. Ok, perfecto. Y tú dices que te robaron $45,000 cuando estabas en prisión. Así es. Ajá. Eso es muy extraño, porque si estabas en prisión, ¿cómo te lo robaron en la prisión? ¿Y cómo tenías $45,000? Bueno, antes de ir a la prisión, le encargué $45,000 de mi mamá, de unos negocios que yo tenía, inversión. Pero negocios sucios. No eran sucios. Era un body shop y vendía carros también. O sea que tú, estando involucrado en pandillas y todo eso, aún hacías inversiones de negocios legales. Sí. Ok. Entonces le diste $45,000 a tu mamá. ¿Para qué? Para que ella me lo guarde, para cuando yo vuelva de la prisión pueda ser una mejor vida, tener algo mejor Para comenzar. para comenzar de nuevo algo positivo. Ok. ¿Y dónde está tu mamá? Se murió. Tenía cáncer y se murió antes de lo que yo salí de la prisión. Ok. ¿Y ahora quién tiene el dinero? Yo no tengo nada. Muerto de hambre tiene el dinero. Tu hermano. Así es. Ok. ¿Cómo tú sabes que él lo tiene? ¿Tu mamá se lo dio a él? Sí, ella le regaló a él, antes de lo que yo salí de la prisión, cuando se murió ella y todo, le ha dado él y me averigüé que él abrió su propio negocio, tiene su propio negocio ahorita con el dinero que me pertenece a mí. Ok. O sea, que tú le estabas diciendo a tu hermano, devuélveme mi dinero, porque ahora salí de prisión y lo necesito. Salí de prisión, averigüé que ahorita tengo un orden de deportación y estoy tratando de conseguir un abogado para pelearlo. De hecho, la pandilla en que yo estuve en Los Ángeles está en México ahorita. Yo nunca viví en México, desde pequeño estoy en Los Ángeles y ellos quieren el dinero, dicen que el dinero les pertenece a ellos y me quieren matar en México. Entonces, yo no quiero... que si tú ahora tienes una orden de deportación para México, Sí. Tú nunca has estado realmente en México y la pandilla te está esperando allá para fregarte Sí, así es. si no les entregas el dinero. Sí. Porque ellos sabían de la existencia del dinero. Ajá. Oh, ok. ¿Tienes alguna evidencia de lo que me estás diciendo? De la orden de deportación aquí lo Ok, tengo. déjame verla, por favor. Dime esto, ¿tú tenías residencia o tenías algo cuando entraste a prisión? No lo tuve.
Tú no eras residente. No, Eras totalmente indocumentado. así es. Uy, esto va a estar difícil. Tienes aquí... Ah, pero ya... Pero niño, tú si eres residente, tú tienes un número, un alien number. Que la gente no sabe ni lo que son ni lo que no son. Una falta de información. Tú tienes hasta una cita y todo ya puesta En 20 días. para la deportación. ¿Y necesitas tener un abogado? Ok, perfecto. ¿Algo más? De hecho, cuando estuve en prisión me reformé. Empecé a estudiar, me volví cristiano y me encanta el deporte de box. So, empecé a entrenar box. Ahorita mi meta es también agarrar el dinero, abrir una escuela de box, entrenar niños, ayudar niños a que salgan de pandillas, drogas, como estuve yo en el pasado. Y esa es una de mis metas. Entonces, ahorita por eso vengo a demandar. Ok. Jonathan, ¿cómo respondes? Yo la verdad ahorita nada más quiero una orden de alejamiento contra ese tipo. Yo, doctora, cuando él salió de prisión hace 3 meses, yo le di $2,000, lo acepté en mi casa, le ofrecí trabajo en mi restaurante. Y ahorita ya no sé qué hacer. Él ya llegó a un punto de que llega al restaurante, me está acostando, me está gritando enfrente de los clientes. Mira lo que yo quisiera que me explicaras. Cuando tu madre te dio ese dinero, te explicó que el dinero no era de ella, que ella estaba aguantando el dinero para tu hermano cuando saliera de prisión. No, doctora, no. No. Ese ¿Qué te fue dijo tu dinero, mamá? Esos fueron ahorros de mi madre que trabajó. Ella se dedicaba a limpiar casas de gente rica con dinero. Y pues fueron ahorros que ella hizo durante todo ese tiempo, ya como ella no quería que yo fuera igual que él. ¿Algo más que me tengan que decir? No, doctora, No. es lo único. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo te llamas? mi nombre es Candy Candy. y vengo a decir que lo que dice Jonathan es cierto. Ok. Cada vez que miran a ese hombre, todos se asustan. Pero ¿dónde tú los conoces a ellos? Ella- Yo es trabajo empleada. con ¿Tú él. trabajas por con 2 él en el años. restaurante? Sí. Ok, ¿y él va allí al restaurante? Sí, hace un escándalo, todos se asustan y todos los clientes se van y no regresan. Y traje la evidencia para que la revisen y la entregué al productor. Gracias. Veamos, señor director. Es la persona, doctora, que se quería reformar, así es él, siempre. Pasa todo el tiempo. Esas cosas Y no todos en los días. el lugar todos no es los ningún días. cochinero. Déjame decirte que luce muy bonito. Gracias. Me parece que está bien bonito tu restaurante. Gracias, doctora. Y tu actitud es bien podrida. De hecho, No me importa que me vayas a decir que estás enojado y tienes miedo y estás preocupado. Tu actitud es malísima. Y es verdad, sigues actuando como un thug. No sé qué rehabilitación hiciste. o de hecho, si es que quería golpearlo, lo podía agarrar y lo podía meter su sacudida. Y déjame decirte, y él también pudo haber llamado al 911 y meterte preso de nuevo a ti y cumplir unos Y añitos es lo que más. no tiene eso en consideración. O sea doctora. que, no sé, tu amenaza no me parece que está tan buena tampoco. Bueno. sí, es Ok, cierto. pasemos al testigo del demandante. Hola, Hola, doctor. ¿cómo te llamas? Jeremías. Jeremías. Sí. Primeramente quería decirle, yo he mirado a Andrés, yo boxeo en el mismo gym que él, entrenamos ahí todos los días. Yo he mirado un cambio en Andrés, Sí. he mirado un buen cambio y mi hermano ha sido mejor amigo de él antes de que muriera. Y él, desde que estaban pequeños, crecieron juntos y sí, eran de la misma pandilla, pero Eso es una mentira, él doctora. él ha cambiado, doctora, él ha cambiado, yo lo he mirado en Ven el aquí, gym. Ven aquí. Sí, Ven. Tú también estabas en pandillas. sí, doctor. ¿Qué es lo que dice ahí arriba de tu cabeza? Sí, Chuco, ¿Qué dice? Chuco, Chuco. Sí. ¿A ti te dicen chuco? me decían, doctor. Ya no te dicen chuco. ¿Qué significa chuco?
nomás una, así pues era una abreviación de como Pachuco. Me gustaba a mí de eso desde pequeño. ¿Y esta lagrimita que tienes aquí? ¿Mataste a alguien? No, doctora. ¿Y por qué la tienes ahí? Nomás pues, cosas que hacíamos de pequeños, problemas que nos metíamos. No, pero que yo he estudiado algo de pandillas y los tatuajes de los pandilleros, y a mí me habían dicho que usualmente el que tiene una lagrimita fue que mató a alguien o que está recordando a alguien que murió. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ya tú saliste de la pandilla? Sí, de hecho, Andrés me ha ayudado, doctora. Yo desde que él salió de prisión, yo he entrenado con él. Él era buen amigo de mi hermano. ¿Qué le pasó a tu hermano? Él lo mataron, lo deportaron para México y los mismos pandilleros de la misma pandilla. lo mataron. ¿Lo mataron? Sí, doctora. ¿Por qué lo mataron? Él debía dinero y tenía problemas, cosas así. Problemas entre ellos, sí, entre los pandilleros. Entre los pandilleros, sí, doctora. Y él salió de hecho, Andrés lo ayudó a salir de la pandilla y rehabilitar su vida. Y pues desafortunadamente lo mandaron para Juárez, lo deportaron y lo mataron. Y lo mataron, sí, doctor. Gracias, Pachuco. Gracias. Doctor Ángel Leal. Mire, doctor, y yo creo que él era residente cuando entró a prisión, porque yo, de acuerdo al documento, hay un alien number aquí. Yo creo que él tenía residencia. Sí, por los años que lleva en el país y demás, él, es correcto. ¿Y por qué le dan orden de deportación? Bueno, él no tiene orden de deportación. Él está en un proceso de deportación donde el gobierno le está pidiendo la deportación producto del antecedente penal. Ok. Ahora, el antecedente penal de él es tan serio que él no va a calificar para ningún tipo de perdón para conservar la residencia. Entonces, el único recurso que él pudiera pedir es un paro o una suspensión de la deportación porque él alega que corre peligro en su país de origen, pero esto es importante como un entender. asilo, ¿no? Un asilo, correcto, un asilo fuera de tiempo y él técnicamente no califica para asilo por la gravedad de su delito penal. Pero él puede pedir esta suspensión de deportación demostrando una probabilidad de sufrir una persecución, no criminalidad, persecución que es por algún motivo de refugio, raza, religión, origen nacional, opinión política. Pero él no tiene nada de eso. Bueno, existe el argumento de lo que se llama membresía en algún grupo social particular o característica innata, donde él pudiera argumentar, no pandilla, pero cartel, organización criminal internacional, gobierno de facto, que esta organización que el gobierno de México no quiere o puede controlar, lo pone en peligro a él. Pero típicamente este tipo de argumento se hace cuando la persona está huyendo de eso y no haya sido partícipe. Entonces, doctor, realmente Muy las difícil. Probabilidades de él Pocas. son flojísimas. Pocas, doctor. Porque usted lo está pintando bonito, como buen abogado que es. Gracias, doctor. Pero al fondo, si yo soy el oficial de inmigración escuchándolo a usted y teniendo el récord de él en mi mano, digo, ay, pobre abogado tiene una causa perdida. Así es. Porque no dudo que corra peligro, lo que dudo es que sea basado en alguna característica que la ley protege. Pero doctor, estas son las consecuencias de las acciones. Es correcto. Los seres humanos piensan que yendo a prisión van a borrar Así todas es. las consecuencias. Así es. Y no es así, Andrés. para nada. Tú fuiste a prisión a pagar malamente por los crímenes, porque la prisión tampoco te hace pagar el daño que tú hiciste en esta vida. Tú hiciste un daño tan cruel y tan grande. Sabrá Dios cuántos niños murieron por la droga que tú vendías, cuántas armas mataron a inocentes por las armas que tú vendías y poseías. Y entonces ahora vienes aquí, ¡ay, yo soy inocente porque ya cumplí mi prisión y me van a matar a mí en México! Segundo, doctor, esos $45,000, ¿cómo sé yo realmente que él... Primero, ¿cómo se los dejó a su mamá? Yo no lo sé. La mamá no está aquí para decírmelo. Es su palabra contra la de la mamá que no está aquí. Él no me ha dado un documento, un papel, nada que me diga a mí que él le dio nada a su mamá. Luego viene a demandar a este pobre que recibió un dinero de su mamá y decir que es él el que tiene el dinero. ¿Ustedes se creen que los jueces pueden decidir casos con este tipo de evidencia? No hay una custodia
o sea, de una cadena de custodia Yo de no los sé trámites. ni si existió esos $45,000 o no. Eso me lo dice él, el expandillero, exprisionero, rehabilitado, cristiano, boxeador, que ahora se quiere rehabilitar. Y no me da prueba de nada. Entonces, ¿dónde estaban los 45? ¿A quién se lo dio? ¿Y por qué? Imagínense si yo me pongo a decidir en base así. ¿Qué justicia habría en el mundo? Y todo el mundo habla de justicia. La justicia tiene su forma y su manera y hay que probarla. Decisión del caso, te niego la demanda y te deseo la mejor suerte y espero que no vuelvas al crimen. Porque al final, de verdad, lo más grande que tiene un ser humano es su conciencia tranquila. Si la puedes mantener tranquila de aquí a tu muerte, vas a ser mucho mejor. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. No, lo guardamos, doctora, porque es el único baño que está en la casa, entonces a veces nos van a visitar nuestros amigos. Claro, es y para raro que ver no un digan, chocolate "Wow, en ese la chocolate". bañera.